les damos la bienvenida a este segundo día de la Escuela de María, Reina de la Paz. Es una bendición poderles compartir este retiro a través del canal de Peregrinos del Amor y de Medjugorje Misericordia en español, y seguiremos compartiéndoles los demás días. Hoy hemos rezado junto con todo el grupo en la colina de las apariciones, la colina donde se apareció la Virgen por primera vez, muchísimas otras veces donde dio uno de los mensajes más importantes, que fue paz, 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 paz entre los hombres y de los hombres con Dios. Este mensaje fue dado solamente a María en el segundo día de las apariciones. Gracias a Dios estamos en este lugar santo, los encomendamos en oración y les compartiremos ahora las conferencias del día. Muchas bendiciones. Como primera conferencia para este segundo día de la Escuela de María Reina de la Paz desde Medjugorje tendremos a Marino Restrepo con el tema de María y la batalla espiritual por el alma. Los dejamos a continuación con esta reflexión, inspirada también en la espiritualidad de Medjugorje y en el papel de María como guía, como madre y como intercesora en la batalla espiritual por cada una de nuestras almas. Sabemos que cada día es un día en la lucha por la conversión y una lucha también entre decidir entre el bien y el mal. Muchas bendiciones a todos y los dejamos con esta conferencia. Bueno, los saludo, muy buenas tardes a todos. Comenzamos esta reflexión sobre la Virgen María y la batalla espiritual por el alma. Voy a comenzar con esta lectura de la palabra de la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, del versículo 18 al 23. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que enreda a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles. Aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. Palabra de Dios. Para nosotros estar en Medjugorje, pues es como decir estamos con la Santísima Virgen María, porque lo que nos llama de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, es lo que ella nos quiere decir y que nos ha dicho por tanto tiempo. Y siempre nos dice, ella siempre nos habla de Jesús, porque es lo que la Virgen habla. Y sabemos que la Virgen María es la embajadora más frecuente del cielo en la tierra. No hay un habitante del cielo que visite más la tierra que la Virgen. Y fuera de eso, que tiene una misión del Padre Celestial para cuidar de los hijos, y sobre todo que Jesús, hablando con el Padre antes de la pasión, le decía en estos términos: ninguno de los que me has dado se perderán, con excepción del hijo la perdición, que se refería a Judas Iscariote. Eso quiere decir que la madre cuida
de los hijos que Dios le ha dado, porque esos hijos de los que habla Jesús, que el Padre le dio, pues los tiene la Madre. Y por eso venir a Medjugorje es venir donde la Madre. Ahora sabemos que la Virgen ha aparecido en muchos lugares. Usted viene de México y tiene su maternidad con la Virgen de Guadalupe. Usted viene de Portugal, la tiene con la Virgen de Fátima. Viene de Francia, la tiene con la Virgen de Lourdes y así. Y sabemos que Dios se manifiesta en nuestra propia raza, en nuestra propia lengua, en nuestra propia cultura, porque Dios actúa en todos nosotros de acuerdo a quienes somos, porque Él es perfecto en su lenguaje. Miren que una de las gracias más grandes de la presencia de Dios entre nosotros es Pentecostés. Como San Pedro desde ese balcón habla y todos lo entienden, porque ahí está derrotada la Torre de Babel, porque el Espíritu Santo es el que sana todas las limitaciones, y las lenguas son limitaciones, los idiomas. Los idiomas, según las Escrituras, son limitaciones que Dios dio al hombre por su soberbia, por su orgullo y su avaricia, su pretensión. Divididos quedamos en idiomas, pero el Espíritu Santo nos une a todos y por eso nosotros entendemos que esas lenguas, esos idiomas, fueron confundidos por Dios por la soberbia de los seres humanos. Ahora, en Pentecostés encontramos la entrada a esa libertad que nos trajo Jesucristo, que es hablar una sola lengua, la lengua del Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso San Pedro hablaba y todos le entendían. Y precisamente nos damos cuenta, yo puedo dar testimonio que en mis viajes por el mundo como misionero, sin importar dónde estoy, sin importar en qué cultura, en qué raza, en qué nación, cuál continente, el lenguaje espiritual que hablamos es el mismo. Ahora, no todas las veces todos tienen un don de hablar y que todos lo entiendan en cualquier idioma. Ese es un don extraordinario del Espíritu Santo. Pero el testimonio de Pentecostés en Jerusalén es que el Señor nos da señales de su reino y nos muestra cómo es que se vive en el reino de Dios. En el reino de Dios se habla un solo idioma. Y precisamente la Virgen María se manifiesta entre nosotros con un solo idioma. Ese idioma es Cristo, porque Cristo es la lengua, Cristo es la palabra, Cristo es la verdad. Entonces, la Virgen María hace énfasis en que nosotros entendamos un solo idioma, nada más, que nos entendamos con un solo lenguaje espiritual, bajo el Espíritu Santo. Ese es el lenguaje. Cuando nosotros amamos de verdad con el amor de Dios, nos estamos comunicando en un solo lenguaje. Porque usted sabe, sin importar dónde esté, aunque usted no entienda el idioma, esté usted donde esté, una persona que tiene amor se comunica con usted sin ninguna dificultad, porque lo ama. Aunque no sepa qué le está diciendo, lo está amando, y eso es comunicar de corazón a corazón. Mucha gente se ayuda sin hablar palabras, y mucha gente lo saca uno de muchas dificultades cuando uno es extranjero y está pasando de un lado a otro y no conoce ni la cultura ni el idioma, y gente que ni siquiera se comunica con palabras nos ayuda, porque tiene el amor en el corazón. Ese es el lenguaje de Dios, el amor. Y cuando hay amor no hay barreras, el amor derrota todas las barreras. Todas, no hay limitaciones. Las limitaciones se dan por el egoísmo, la soberbia, la vanidad, la autosuficiencia. Todo eso divide al hombre. Entonces, la Virgen María parece como esa madre que quiere enseñarnos a nosotros sobre la gracia recibida del Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Porque a pesar de que nosotros tenemos una iglesia que nos da perfectamente una doctrina que nos deletrea el Evangelio con todos los detalles posibles para que nosotros lo podamos asimilar desde nuestra limitada razón,
Y esto es como un edificio que tenemos que construir para elevarnos hacia el Espíritu y entender los misterios de Dios, que no son asequibles a nuestra razón o a nuestra inteligencia humana. Por eso, esta palabra que yo leí para empezar, hablaba de que la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Nosotros debemos buscar es la sabiduría de Dios, que es aquella que nos da la libertad de amar. Porque ustedes se dan cuenta que hace la sabiduría humana. La sabiduría humana lo que hace es ensalzar al hombre, diosificar al hombre, engrandecerlo, y eso lo hace inclusive mucho más separado del amor, más lejos de todos, porque se cree superior, se cree diferente, más inteligente, y no respeta a los que no tienen su mismo nivel de inteligencia. Eso es lo que es el hombre y el mundo, lo que es la razón humana. Pero la Virgen María, precisamente como reina de la batalla espiritual para la salvación de nuestra alma, el arma más poderosa que nos trae es la invencible, Jesucristo, a Jesús. Esa es el arma más poderosa. Nosotros dentro de nuestro lenguaje religioso decimos, el arma más poderosa es el rosario, el arma más poderosa es la oración a San Miguel, el arma más poderosa es consagrarnos a San José, el arma más poderosa es hacer esto y aquello, y todo eso es válido, todo eso es bueno, pero en realidad el arma más poderosa es Jesucristo. Eso es. Y no tenemos duda de eso, y la Virgen nos lo enseña con mucha claridad. Siempre nos muestra ese camino hacia Jesús. Por eso la batalla espiritual por la salvación de nuestra alma está en la cruz. Porque si nosotros entendemos el idioma de la cruz, tenemos el arma para salvarnos. Hay mucho católico que es muy buen testigo de la cruz. Y hay gente que inclusive es emocional en un Viernes Santo, emocional en un Vía Crucis, hasta llora. Pero es que nosotros no somos llamados a ser testigos de la cruz. Nosotros somos llamados a crucificarnos con el Señor, no a ser testigos. Es como, usted puede ir a un funeral, acompañar a un amigo que se le murió la esposa o el hijo o un hermano, y usted es testigo del funeral, pero cuando usted va a ese funeral porque tiene amor por las personas que va a acompañar, es muy diferente su presencia. Usted no es un testigo, usted es una persona que se une a ese dolor, que se une a ese duelo, que se une a ese funeral y que está de corazón a corazón presente. Y la gente que está en dolor, que está en ese duelo, sabe quién llegó a consolarlos con el corazón y quiénes son simplemente testigos del funeral. Y eso es lo que le pasa a Jesús desde la cruz. Él nos está mirando, pero cuando nosotros solamente lo estamos mirando a Él también, pero no estamos crucificados con Él, eso es lo que le duele al Señor. Por eso San Pablo dice, en mí se terminan de completar los sufrimientos que faltan por completarse del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y con esto nos enseña quiénes somos nosotros como hijos de la Iglesia. Somos instrumentos de reparación del dolor que falta por completarse para que se complete la economía de la salvación y regrese el Mesías. Ustedes saben que primero muere el Señor y al resucitar comienza la Iglesia. Nos envía el Paráclito y la Iglesia se va a llevar las buenas nuevas del Evangelio y rescatar almas de esta oscuridad del mundo. Y esa es la misión. Entonces, entre tanto, todo eso que estamos haciendo de rescatar almas, entre esa la nuestra, lo que estamos haciendo es fortaleciendo un cuerpo místico que vive de la obra redentora de Jesucristo. El primero redimió al morirse, pagó nuestra libertad con su sangre que la derrama toda en la cruz, y después empieza el Espíritu Santo a arrastrar almas, y todo eso se llama la economía de la salvación y se llama el cuerpo místico del Señor, que se va
construyendo hasta que Él regrese y se una cielo, purgatorio y tierra, ¿cierto? Que somos una sola iglesia, en realidad. Y tenemos que entender que cuando nosotros nos miramos muy bien acerca de la misión para la cual fuimos escogidos, nos damos cuenta que la misión tan solo tiene una sola cara, y la cara es almas. Esta es la cara de la misión, almas. Almas para Dios. Tenemos que llevarle almas al Señor. Ustedes se dan cuenta, cuando Jesús escoge los apóstoles, la mayoría eran pescadores. Y Él les dice, ahora los convertiré en pescadores de hombres. Y precisamente Él, en esas pocas palabras, describió la misión de la iglesia. A San Pedro le enseñó a reparar. Mucha gente habla con una teología muy profunda sobre cómo Jesús le perdonó a Pedro, pidiéndole 3 veces si lo amaba. Y bueno, eso es parte de lo que pasó ahí, pero es mucho más profundo que eso. Lo que Jesús le enseñó a Pedro cuando le preguntó 3 veces si lo amaba, para entrar en ese pecado tan grande que tuvo Pedro contra Jesús, que fue negarlo 3 veces. Está muy bien, él las 3 veces le dijo que cuidara de sus ovejas, pero lo que él le estaba enseñando era a reparar. Le mostró cómo reparaba. ¿Cómo reparaba? Cuida mis ovejas, le dijo 3 veces. Eso como quiere decir, ¿me negaste? O sea, 3 veces le preguntó si lo amaba, para asegurarse de que ya entendía que negarlo no era el camino, sino amarlo. Eso lo estableció. Y después, y no lo juzgó, simplemente le dijo eso, y para Pedro era suficiente dolor con que el Señor le preguntara eso. Pedro sabía por qué le estaba preguntando el Señor eso. Ahora, pero la enseñanza más grande de esas 3 afirmaciones de Jesús y preguntas de Él mismo es la reparación. ¿Cómo repara? Llevándole almas al Señor, cuidando sus ovejas. Cuidando sus ovejas. Entonces, el camino nuestro en esta batalla espiritual por el alma, con todo lo que nos aconseja la Virgen y los mensajes de la Virgen María, es asegurarnos que la primera alma que le debemos llevar al Señor es la nuestra. Yo siempre le digo a la gente, como un ejemplo práctico que he aprendido del Mesías, porque es lo que Él hace en el Evangelio. Las parábolas, los ejemplos con cosas naturales, y por ejemplo que se me ocurrió una vez en un viaje. Ustedes saben que cuando uno está en un avión y están dándonos instrucciones de seguridad, entre esas instrucciones hablan de que si la cabina pierde presurización, unas máscaras de oxígeno caerán de arriba, y dice, primero póngase la suya, y cuando ya esté respirando bien, póngasela a los demás. Y yo digo, eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer con relación a la misión que Dios nos encomendó de llevarle almas. Primero, tenemos que estar respirando el oxígeno de Dios para tener la fuerza y tener a Dios en nosotros y estar con vida y con fortaleza. Y una vez que tengamos eso, ya le ponemos el oxígeno a los demás, para que todos nos salvemos, ¿no? Y esto es lo que realmente tiene que ver con lo que la Virgen insiste. Ustedes compren libros de la Virgen María con todos los mensajes de Medjugorje y verán que si usted mira con un corazón sencillo, humilde, que no sea locura de sabiduría humana, sino que sea algo que venga de su corazón, que observa las cosas pequeñas y sencillas, porque los mensajes de la Virgen María son tan sencillos, pero al mismo tiempo son tan evangélicos, porque todo tiene que ver con Jesucristo, su palabra, todos los mensajes. Pero al final, el mensaje central de todos los mensajes es la conversión del corazón, que nosotros santifiquemos nuestra vida. Eso es lo que pide el cielo. Ustedes mírense que yo siempre pongo este ejemplo. Cuando el ángel de Portugal le enseñó a orar a los pastorcitos de Fátima, entre muchas oraciones hay una que ya utilizamos siempre en el rosario.
Y parte de esa oración dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Y ¿saben una cosa? Mucha gente no observa esto. Esa oración bajó del cielo. Esa oración no es humana. Esa oración nos la envió el Padre Celestial por medio de su ángel para que aprendamos a orar, para que aprendamos a amar. Y Él nos está enseñando de que Él quiere que nosotros queramos que se salve toda la humanidad. Que no seamos solamente los católicos, que no seamos solamente los amigos y la gente que nos duele, sino toda la humanidad. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Es demasiado trascendental eso, porque si uno lo mira bien, esa oración, por muy humana que ahora suene, porque uno diría esa oración se parece a muchas otras oraciones que tenemos que han sido inspiradas en seres humanos, obviamente siempre por el Espíritu Santo, pero esta vino de los labios de un ángel. O sea, eso no fue ni siquiera un profeta, ni la señora que se inspiró por allá en un grupo de oración, no, es un ángel que bajó del cielo y le enseñó a orar a los pastorcitos. Y de esa oración le enseñó a toda la humanidad, a todos los católicos en el mundo entero. Y la enseñanza ahí, que es el mensaje central de la Virgen María en todas sus apariciones, y es: lleva todas las almas al cielo. O sea, orar por la conversión de todos los pecadores, o sea, de toda la humanidad, especialmente los que están más perdidos de todos, especialmente. Y por eso la condición primordial de nuestra misión y de esta batalla espiritual para salvar nuestra alma es asegurarnos que nosotros vivimos una conversión de corazón. Mire, aquí en Medjugorje hay muchas historias, hay muchos testimonios. Hay también tantos testimonios en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, en muchos sitios del mundo, en Knock, en Irlanda, de tanto peregrino, tantos milagros, tantos acontecimientos con las almas, con los corazones de tanto peregrino y de tanta gente que de una forma u otra Dios los ha pasado por ahí. Porque son como columnas de luz que descienden del cielo y tocan lugares particulares en la tierra, y todo el que pasa por esa luz se transforma y muchos ni se dan cuenta. Porque a veces la gente viene de peregrinación a un lugar como este y parece que no pasará nada, pero han sido cambiados y ni se dieron cuenta. Y años después comienzan a aparecer los frutos de esa visita. O en el momento de la muerte, o en algo. De todas maneras es una gracia que se recibió, el hecho de haber llegado a un lugar donde el cielo ha tocado la tierra en una forma extraordinaria. Ustedes se dan cuenta, cuando usted va a la Tierra Santa, uno sabe que el diablo odia cada pedazo de tierra que hay en la Tierra Santa, en toda la Judea, lo que se conocía como la Judea. El diablo odia cada pedazo de tierra. Ahí podemos sentir los demonios maldiciendo la tierra todos los días, a toda hora. Por eso no hay paz en el Medio Oriente, porque hasta que no regrese Jesús, ahí no habrá paz, porque es la pesadilla del demonio. Además, ahí mismo regresará Jesús. ¿Se pueden imaginar el dolor de cabeza que eso es para los demonios, sabiendo que ahí regresa Jesús, ahí mismo donde Él ascendió? Entonces, esta batalla espiritual por el alma es importantísima encontrarla en la Virgen María en la forma más sencilla, porque es como cuando uno es hijo y tiene un padre bueno, que es sabio, que es bueno por el amor de Dios y que le da a uno consejos siempre muy prácticos, muy puntuales, muy objetivos, muy amorosos, pero muy firmes. Ese es un padre bueno. Entonces, al final, cuando el padre muere y el hijo, después de la muerte del padre, habla del padre, generalmente un padre tan bueno siempre lo concluyen con una sola cosa: mi padre era sabio y nos amaba mucho. Eso es. Y pueden haber pasado 50,000 acontecimientos con el padre, la pedagogía que tuvo y los momentos que tuvo. Pero en conclusión, lo que había: verdadero amor y sabiduría que venía de Dios, porque el que ama tiene la sabiduría de Dios.
Y eso es lo que nosotros debemos entender de cuál es el don más extraordinario que recibimos nosotros cuando somos fieles a Dios. El don más extraordinario es la sabiduría de Dios. Y con eso tenemos todo. Ustedes se dan cuenta el ejemplo en la historia sagrada con Salomón, que cuando uno lee la parte humana de Salomón, pues no entiende la parte mala de él, pero al mismo tiempo sabemos lo perfecto que es Dios con todo y cómo siempre nos enseña. No importa la unción que un profeta tenga, no importa la unción del patriarca, de todos los que usted quiera, siempre será el animal y el alma en esa persona. Y por eso Dios nos escandaliza con el animal del profeta, el animal de Salomón. Salomón, cuando uno lee su historia, hay unas locuras en la vida de él increíbles, con todas esas concubinas paganas que tenía y todos los ídolos falsos que al final tuvo en su vida y todo eso. Pero él, desde que fue ungido como rey, le pidió al Señor una sola cosa, y fue la sabiduría. Y sabemos que se la dio en abundancia, pero encima de que le dio la sabiduría, le dio todo lo demás que él no pidió. Todas las riquezas, la prosperidad, la fama por el mundo entero, todas las cosas que él no pidió. Y por eso hay que entender la palabra de Dios en ese sentido cuando dice: busca primero las cosas de arriba, las cosas de Dios, y todo lo demás te llegará por añadidura. Ahí en Salomón está muy clara esa palabra, porque así es como actúa Dios. Uno ve, hace poco estaba yo con una pareja muy joven, con un bebé, y estaban muy preocupados por su economía, por muchas cosas, el trabajo y todo. Y yo les decía: miren, lo que yo les voy a decir no les va a halagar mucho en sentido práctico humano, pero yo les aseguro que si ustedes le ponen oídos a esto, les va a funcionar, que es lo más importante. Y es que ustedes tienen que aprender a abandonarse en Dios, haciendo todo lo que tienen que hacer, porque como dice el santo, debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero debemos orar como si todo dependiera de Dios. Y así es como debemos completar nuestra jornada entre nuestra vida humana y nuestra relación con Dios. Yo siempre debo hacer todo lo que puedo hacer para alcanzar lo que necesito alcanzar. Yo trabajo, yo planeo, yo busco cómo llegar a esas metas y realizar las cosas que yo planeo. Pero llega un momento en que yo estoy limitado y no puedo alcanzar todo. Y ahí comienza Dios a aparecer, y ahí es donde yo le entrego a Dios lo que yo no puedo alcanzar. Yo hago todo lo que puedo, y lo que no puedo le pido al Señor que lo haga Él si Él quiere. Si es que a Él le gusta lo que yo estoy haciendo. Si es que Él lo quiere completar. Y eso tiene que ver también con el crecimiento espiritual y nuestra batalla espiritual contra nuestras propias debilidades. Ustedes se dan cuenta con San Pablo y el aguijón que tenía en la carne, y las 3 veces que le pidió al Señor que lo sanara de eso, y el Señor no lo sanó, y le dijo: yo me glorifico en tu debilidad, mi gracia te basta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay debilidades en nosotros que lo que Dios nos pide es que las detestemos, que renunciemos a ellas, pero no necesariamente nos va a liberar de ellas, porque muchas veces con ellas nos santifica y nos purifica. Entonces, es como una persona que perdió una pierna y quiere que el Señor se la devuelva. Le dice: esa pierna no te la devuelvo porque te voy a purificar sin esa pierna, ¿no? Y es muy sencillo, así de blanco y negro es, así de claro es. El Señor tiene una pedagogía perfecta con nosotros, y por eso en la escuela de María, que es precisamente en la que estamos en este momento, la escuela de María, aprendemos de la Madre, que es nuestra maestra en esta escuela, aprendemos quién es Jesucristo. Y aprender quién es Jesucristo es aprender la salvación, aprender la verdad, comprender el camino, que eso es lo que es el Señor. ¿Se pueden imaginar? Si uno aprende en esta escuela de María, eso aprendió todo. ¿Cuántas almas hay en el purgatorio en clase? No se pueden imaginar.
en clase, aprendiendo, en una forma muy diferente a la que aprendemos acá. Sí, en lenguaje humano se habla del gran sufrimiento del purgatorio y se habla del fuego del purgatorio. Todos esos son lenguajes humanos, pero la dimensión del mundo espiritual no es posible alcanzarla con nuestra razón. Pero una cosa sí sé. En una oportunidad, mi madre ya había muerto hacía un tiempo y yo estaba sentado en algún lugar rodeado de árboles y como en el campo, y de pronto vi una mesa arriba de un árbol de madera larga y unas bancas que eran como las sillas donde se sentaban y estaban vacías. Yo la miraba así y yo siempre que tengo visiones así espirituales parpadeo muchas veces, miro para el suelo, digo ahorita no, que no me voy a imaginar nada raro, y bueno, y sigue la mesa, ¿no? Y después de un rato aparece gente en la mesa y entre esas mi madre, ¿no? Y ella me volea la mano así. Y yo miro y al lado derecho, así más arriba, esta es una dimensión etérea, ¿no? No es física, es etérea. Así más arriba había alguien que parecía como una monja, pero no era una monja, pero parecía, ¿no? Y era la profesora. Ellas estaban en clase todas esas almas estaban en clase. Y mi madre me enseñó eso, el Señor le dio ese regalo para mí, para mostrarme la escuela del purgatorio. Entonces, mire, estamos en la escuela de María y la Virgen María también visita el purgatorio. Y nos damos cuenta que esas almas del purgatorio, ¿qué están haciendo? Están estudiando, están aprendiendo lo que no alcanzaron a aprender en esta vida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en Medjugorje, en esta escuela de María? ¿Y por qué se llama escuela de María? Porque es una clase importante. Porque la Virgen no quiere que nosotros tengamos que aprender esta clase en el purgatorio. Ella no quiere. Ella quiere que la aprendamos acá. Y precisamente el hecho de estar acá ya es un don. Es un don. Hay mucha gente que viene a Medjugorje porque tienen intenciones que no son necesariamente las de estar en una escuela. Hay muchas intenciones que tiene la gente que no son estas. Pero esta realidad de entender que la escuela de María es Jesucristo es precisamente el secreto para que nosotros sepamos por qué Dios insiste en enseñarnos en vida la lección más importante de todas, que es conocer a Jesús. Y eso es lo que la madre quiere. Si usted observa con cuidado todo lo que la madre hace, ella está empeñada en mostrarnos a su hijo, empeñada en eso. Por eso cuando la gente que conoce a Medjugorje la quiere describir, terminan diciendo siempre, Medjugorje es cristocéntrico. Porque Medjugorje es sacramental, es de oración, es de penitencia, de ayuno, es de oración, de una entrega completa a esa iglesia que está viva acá. Entonces, al final, si traducimos eso en un lenguaje sencillo, muy elemental, Medjugorje es cristocéntrica, claro. Medjugorje es aprender a conocer a Jesús por medio de su madre, que es quien mejor lo conoce. Y esto es el mensaje del Padre Celestial para nosotros. Hace poco estaba agonizando una amiga nuestra de nuestra comunidad, se llamaba Almita, o se llama porque ahora está con el Señor, y hablé mucho con ella en esos tiempos, en esos últimos 2 meses de ella, que estaba ya postrada en una cama, y ella y yo, pues de tantos años de estar en la comunidad, como 20 años, teníamos un lenguaje espiritual muy particular ya. Hablábamos con mucha naturalidad de cosas que la gente normalmente no habla, así de natural. Para nosotros es natural hablar de que apareció un alma, o que pasó esto, que salió el diablo, que no sé cuántas. Para otras personas eso no es natural, hablar así. Pero con ella teníamos ese lenguaje.
Entonces ella hablaba de su viaje, de su preparación, de que ya se iba, que ya se acabó esto, que ya está, y todo lo que estaba hablando con esa naturalidad, pero al mismo tiempo con esa realidad humana del peso de la carne, que no es fácil manejarlo, y especialmente al final de la vida, cuando uno ya tiene la sentencia y viene la muerte y sabe que se va, porque no es que ella estaba pidiendo por sanación física, nada de eso. Porque normalmente mucha gente cuando llega a un estado de salud ya de ese nivel, lo primero que piden es la sanación, porque quieren más vida en la tierra, ¿no? Y piden eso, y que es humano, y no es un pecado, pero no es perfecto. Porque si queremos hablar de la perfección, si yo tengo una enfermedad, si yo tengo alguna carencia a nivel físico en alguna forma, o mental, o espiritual en muchos casos, pues yo se lo entrego a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entrégamelo a mí, dámelo, tráemelo a mí. Yo soy el que puede hacer algo con eso. Cuando uno aprende a hacer eso, entonces ya uno no busca la solución humana, sino que se lo entrega a la solución divina. Y ese es el abandono a la voluntad de Dios, lo cual no es tan fácil porque precisamente nosotros estamos anclados, sembrados, enterrados, enraizados en la voluntad humana. Total. Y eso no es un pecado, sino que es totalmente imperfecto. Y tenemos que aprender a salirnos de ahí, a desenterrarnos, a desenraizarnos, a separarnos y soltarnos, dejarnos de esas cadenas, de las cosas materiales, del mundo material, de nuestros apegos. En una oportunidad estaba yo pensando en mis hijos y los nietos y todo eso. Yo no tengo mucha oportunidad en compartir con ellos porque siempre estoy viajando y ellos tampoco tienen mucho tiempo, pero somos muy unidos, nos queremos mucho, somos muy buenos amigos. Pero yo estaba mirándome muy de cerca acerca de ellos y decía, ¿qué tipo de relación tengo yo? ¿Cómo ocupan mi corazón mis hijos, mis nietos? ¿En qué forma? ¿Cómo es que viven en mí? ¿Cómo es que yo vivo en ellos? ¿En qué forma? Y no era fácil, porque yo no lo tenía claro, y por eso me lo estaba preguntando, y nunca me lo había preguntado antes. Y sin embargo, el Espíritu Santo, con una sencillez increíble, me mostró, como quien dice, ahí vas y no vas mal, no, pero tienes que hacer más. Tienes que entregarlos todos, entregarlos completicos, enteritos. No dejes ni un tenis ahí al lado, nada. No dejes nada, ni el caballito madera. Todo hay que entregarlo, ¿sí? Y eso lo entendí muy bien y ese es el ejercicio espiritual que llevo yo y que trabajo con mi familia, también con la comunidad. Tengo miembros en la comunidad con los que comparto muy de cerca y uno puede despertar apegos y puede despertar dependencias y muchas cosas, ¿no? Lo que le pasa a una persona con sus hijos, con sus amigos, compañeros de trabajo, con comunidades. Y el ejercicio espiritual siempre importante es la libertad. Esta libertad solo se consigue en Jesucristo, solo se consigue en Él, que es aprender a estar en la cruz con el Señor, que quiere decir que se haga solo tu voluntad, Señor. Ustedes saben que Jesús en Getsemaní nos muestra la batalla entre su voluntad y la voluntad de Dios. Esa batalla tan increíble, porque Él fue perfectamente humano y también perfectamente divino. Y ahí en Getsemaní se ven esas dos naturalezas en ese Mesías. Cuando Él está sudando gotas de sangre y pidiendo que le retiren esa copa, pero al final Él dice, pero que se haga tu voluntad, con un dolor increíble. Y eso es lo que tenemos que entender, que duele. Ustedes se dan cuenta cómo Jesús lloró al frente de la tumba de Lázaro. Lloró. Y uno se pregunta, ¿cómo va a llorar si Él iba a resucitar? Es que la obediencia de Jesús es tan grande que Él le iba a pedir al Padre lo que el Padre no le iba a negar. Pero la obediencia es tal que se la pidió dependiendo de la voluntad del Padre.
porque si no, no hubiera llorado, ¿no? Pero él, en su amor y obediencia incondicional, total, llora. Y después toma esa autoridad mesiánica y ordena que salga Lázaro, ¿sí? Pero eso ya es el Espíritu Santo actuando. Pero el humano, Jesús, lloró. Pero ustedes se dan cuenta, esas naturalezas viviendo en una sola, ¿cómo están? Esa misma naturaleza que tenía hambre y sed cuando el diablo lo tentó en el desierto. Y este equilibrio, pero esa lucha tan real entre nuestro animal, esta parte material y el espíritu, es una escuela que nosotros debemos mirar con mucho cuidado y aprender del Mesías. Primero, saber que somos realmente seres muy vulnerables, muy limitados, con muchas carencias, pero al mismo tiempo que tenemos este don maravilloso del Espíritu Santo. Y que este don maravilloso del Espíritu Santo es nuestra libertad, nuestra salvación. La Virgen María nos quiere dar con toda seguridad esa clase inmensa que es: imiten a mi Hijo. Esa es la clase más grande de la Virgen. Imiten a Jesús. Eso es. Voy a terminar con una lectura de la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: la unión con Cristo glorioso, principio de nueva vida. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios y sobre todo le pido a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz y Reina de nuestra batalla espiritual por la salvación de nuestra alma, que nos dé en nuestro corazón la gracia de ser muy pequeños, muy sencillos, muy humildes, para que aprendamos las lecciones sin inteligencia humana, sino con sabiduría de Dios. Amén. Amén. Como segunda conferencia hoy nos acompañará el Padre Francisco María Rizzi, franciscano de la parroquia de Medjugorje, que nos compartirá un tema sobre el papel de la parroquia de Medjugorje en la Iglesia y en el mundo. El Padre Francisco lleva muchos años viviendo aquí, tiene mucha experiencia sobre la espiritualidad de Medjugorje, y quienes han seguido nuestras transmisiones a través de María Visión, de los mensajes de la Reina de la Paz del 25 de cada mes, pues saben que explica con sencillez pero con una profundidad impresionante cada uno de los mensajes. Les dejamos con esta riqueza espiritual que ha sido la charla de él el día de hoy. Bendiciones a todos. Con esta charla terminaremos la transmisión de hoy, pero seguiremos mañana compartiéndoles este retiro. Bendiciones a todos. Bueno, yo creo que vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bueno, quiero dividir mi conferencia en tres partes. La primera parte sobre María, Madre de la Iglesia, la segunda sobre la parroquia y la última sobre el papel profético de la parroquia de Medjugorje. Es un libro que yo he escrito ya muchos años que se llama Madre de Misericordia. Está traducido en italiano, pero todavía está traducido en español, pero no se encuentra todavía en las tiendas. Primera parte. Por mí es importante porque damos los fundamentos de María, del acompañamiento maternal de María que recibimos como Madre, María Virgen Imagen, Madre de la Iglesia.
Este título mariano de Madre de la Iglesia fue proclamado por Pablo VI en 1964 durante el Concilio Vaticano II. Madre de la Iglesia nos dice que María es madre de todo el pueblo de Dios, sea de los fieles y los pastores. María ejerce su función materna en la Iglesia y por la Iglesia. María es madre de la Iglesia y la liturgia contempla a María como madre de la Iglesia en 4 momentos. Todas las meditaciones después la puedes encontrar en YouTube, ¿no? Todas las meditaciones que hacemos. 4 momentos en la encarnación como madre de la Iglesia. Y 4 momentos que son como en la encarnación del Verbo de Dios, en la que ella acogió en su corazón inmaculado el Hijo de Dios, y la pasión de Cristo, en la que el Hijo de Dios que está muriendo en la cruz nos dona a su madre como nuestra madre, y la venida del Espíritu Santo, en la que la Virgen imagen y modelo de la Iglesia orante se unió a la oración de los apóstoles a la espera del don del Espíritu, y en la Asunción cuando ascendió a la gloria del cielo en cuerpo y alma. Acompaña las apariciones. María acompaña con amor materno a la Iglesia y la protege en el camino hacia la patria del cielo. Dios Padre, en su bondad y misericordia sin límites, dona a la Iglesia la Virgen María. Es un don del Padre, donar María a la Iglesia, Madre de Cristo su Hijo. Mientras que la Iglesia ya ha alcanzado la perfección, los fieles están en camino y se esfuerzan para crecer en la santidad, luchando contra el pecado que destruye en ellos la imagen de hijos de Dios. Los creyentes dirigen sus miradas a María, que es para todo el pueblo de Dios modelo de virtudes. Los fieles rezan para que la Iglesia, con el ejemplo de María, sea ferviente en la fe e indestructible en la esperanza de la gloria futura. María es signo de esperanza. María es la Virgen oyente, la Virgen orante, la Virgen madre, la Virgen oferente y la Virgen vigilante, que espera la resurrección de su Hijo. María es el modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto divino. La Iglesia contempla todavía la bondad de Dios porque le ha donado en María un icono profético de su peregrinación en la tierra y de la futura gloria en el cielo. El Concilio Vaticano II admira y exalta el fruto más sublime de la redención y contempla lo que ésta desea ser. María es el espejo sin mancha de la gloria de Dios, es la discípula perfecta, la Virgen casta, la fiel esposa que escucha al Espíritu y que es dócil a su acción. Es madre solícita y reina coronada de gloria. La Iglesia escucha a Cristo que exalta a su madre y la pone como ejemplo de la Virgen fiel que custodia íntegra la fe al esposo. Es importante decir que aquí los peregrinos hacen la experiencia de María como madre, pero también en Medjugorje María es maestra, madre y maestra, y nos acompaña a través de su espiritualidad. También la Iglesia es madre y genera a los hijos a través de la predicación y el bautismo a una vida nueva según el Espíritu, concebidos por obra del Espíritu y nacido de Él. La Iglesia tiene ante sí este altísimo modelo. La Iglesia, meditando y observando la vida de María, comprende mejor cómo ser fiel a su esposo, cómo recibir la palabra, cómo custodiarla, cómo llevarla en la sociedad humana. Dios vive en medio de su pueblo. María es la Virgen, hija de Sion, que como la nueva ciudad de Jerusalén acoge a sus hijos y les enseña.
Por ello, es también modelo e imagen de la Iglesia. María es modelo de la verdadera mártir. Esto es, de aquella que testimonia con toda su vida la pertenencia a Cristo, como decía Marino antes. María es la testigo fiel y veraz, que sabe estar con su Hijo a los pies de la cruz. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius. María, asunta al cielo, es señal de esperanza para sus hijos. La asunción de María en cuerpo y alma al cielo es un dogma relativamente reciente. El Papa Pío XII la proclamó en el 1950. Esta verdad de fe fue reafirmada en el Concilio Vaticano II, que confesó el credo de la Iglesia con estas palabras: la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha del pecado original, después del curso de su vida terrena, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial y exaltada por el Señor como reina del universo, para ser así más plenamente conforme a su Hijo, Señor de los señores, y vencedor del pecado y vencedor de la muerte. La asunción de la Virgen María es una singular participación en la resurrección de su Hijo Jesús y una anticipación de la resurrección de todos los creyentes. Ella ya vive lo que todo creyente, toda la Iglesia y toda la humanidad anhela vivir un día: la vida plena en Dios, la vida nueva de su Hijo Jesús. La liturgia oriental celebra esta maravilla que Dios ha realizado en María con estas palabras: en tu maternidad conservaste tu virginidad, en tu sueño no abandonaste el mundo, oh Madre de Dios, has pasado a la vida, tú que eres la Madre de la vida, y con tu intercesión libra nuestras almas de la muerte. Esta es la liturgia bizantina. La Madre de Cristo, para decir como toda la Iglesia de Occidente y Oriente, ¿no?, alaba y reconoce en María el modelo perfecto, la discípula perfecta, la Madre de la Iglesia, la Madre de Dios. La Madre de Cristo es glorificada como Reina universal. Ella, que en la Asunción se declaró esclava del Señor, en la Anunciación se declaró esclava del Señor, imitó fielmente a su Hijo durante toda su vida terrena, no para ser servida, sino para servir y dar vida. Y después de su asunción al cielo, no interrumpió esta función salvífica de colaborador con el Salvador, sino que con su múltiple intercesión sigue consiguiendo para nosotros los dones que aseguran nuestra salvación eterna. Con su caridad maternal cuida de los hermanos de su Hijo, aún peregrinantes y puestos en medio de peligros y tribulaciones, hasta que sean conducidos a la patria bendita. María nos precede en la Jerusalén celestial. Y como afirma nuevamente el Concilio Vaticano II, la Madre de Jesús, mientras está en el cielo, donde ya es glorificada en cuerpo y alma, constituye la imagen y el principio de la Iglesia que deberá tener su cumplimiento en la edad futura. Así en la tierra resplandece ahora ante el pueblo peregrino de Dios como signo de segura esperanza y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. El documento de la Iglesia sobre la Iglesia, Lumen Gentium, la Iglesia luz de las gentes. Pienso en la breve y profunda y dulce oración del Ave María y la hermosa súplica de la Salve Reina, con la que invocamos a la Santísima Virgen María como nuestra vida, dulzura y esperanza nuestra. María, Madre de la Iglesia,
Ahora vamos a la parroquia de Medjugorje. ¿Por qué? Porque la madre escogió una parroquia. Es muy importante que escogió una parroquia que ya existía, la parroquia de Medjugorje. Lo que quiero subrayar en este capítulo y que he experimentado en estos años es que los peregrinos que llegan a la iglesia de Medjugorje, Santiago, viven una verdadera y auténtica experiencia parroquial y eclesial por la presencia de la madre de la iglesia. Con facilidad se introduce en el programa de la parroquia, que les ofrece diferentes, variados e importantes momentos de oración: la Santa Misa, la reconciliación, la adoración eucarística, la veneración de la cruz, el Santo Rosario, el Via Crucis, la subida a la colina de las apariciones y catequesis. En la iglesia de Medjugorje el ritmo de oración es muy intenso. La iglesia abre la mañana muy temprano y cierra a las 10 de la noche. Muchos peregrinos que llegan se quedan sorprendidos de que las largas horas de oración no cansan, sino que transcurren velozmente. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo es muy fuerte y aquí los peregrinos rezan con el corazón y no se cansan. Esta pequeña iglesia parroquial es un gran don para la Iglesia Universal. Porque la gente, una vez que regresa a sus países de origen, después de haber redescubierto la Santa Misa, advierte el deseo de continuar el camino iniciado a Medjugorje. Medjugorje es donde la vivimos, ha dicho el padre Josu Zovko, párroco cuando empezaron las apariciones. La madre de la iglesia ha elegido una pequeña iglesia local y periférica con la presencia de los comunistas y ha sido capaz de transformarla en una de las iglesias más conocidas del mundo. Hoy la llaman Medjugorje, la parroquia del mundo. En un momento histórico en el que el número de los católicos practicantes disminuye en muchos países del mundo, en particular en Europa, la parroquia de Medjugorje responde con un número impresionante de peregrinos fieles y creyentes. Esta parroquia en 42 años ha visto más de 40 millones de peregrinos. No está mal si consideramos cuántas dificultades existen para llegar a este lugar que carece de eficientes redes de comunicación. En el cálculo de los peregrinos que han llegado hasta aquí, tenemos que tener en cuenta los años de la guerra en la ex Yugoslavia, 4 años. En aquellos años el número de los peregrinos ha sido muy inferior a otros por razones obvias. Papel profético de la parroquia de Medjugorje. Mensaje del 6 de febrero 1986. Queridos hijos, esta parroquia que yo he escogido es una parroquia especial, que se distingue de las demás. Yo agradezco a todos aquellos que oran con el corazón. Queridos hijos, yo doy los mensajes primero a los fieles de la parroquia y después a todos los demás. Corresponde primero a ustedes ser los primeros en acoger los mensajes y luego a todos los demás. Ustedes serán responsables ante mí y ante mi Hijo Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamado. Del mensaje surge claramente que la parroquia de Medjugorje es una parroquia especial, porque fue elegida por María. En el mensaje del 15 de septiembre de 1981 nos dice por qué. Vine a Medjugorje porque aquí hay muchos buenos creyentes. Deseo quedarme con ustedes para convertir a tantas personas como sea posible y devolver la paz a quienes la han perdido. María ha elegido esta parroquia para dar la paz a los que la han perdido. Medjugorje è universalmente riconosciuta come la parrocchia della paz.
donde a través de Medjugorje el mundo entero hoy recibe un mensaje de paz, la propuesta por un camino de paz. Vino a traer su hijo, el Rey de la Paz, se presentó como Reina de la Paz. Yo soy la Reina de la Paz. En el mensaje del 26 de junio, como hemos visto, el tercer día de las apariciones, Nuestra Señora dijo: paz, paz, paz. Reconciliaos con Dios y con vosotros mismos, y para este es necesario creer, orar, ayunar y confesarse. Aquí hay todo el mensaje, en síntesis todo el mensaje que la Virgen ha dejado en estos años. En este mensaje surge claramente la invitación a la paz, que desde Medjugorje, desde la parroquia, la Madre de Dios dirige al mundo entero. El mensaje es su invitación más importante que surge, es el llamado a la conversión, como decía Marino antes, y a la acogida de la paz que brota de los corazones purificados y con la fe, como la tierra de Herzegovina que ha resistido fuertemente en la fe a siglos de persecuciones. Quiero subrayar que Medjugorje es un llamado para todo el mundo. Cuando hablamos de apariciones, hablamos o de apariciones locales o hablamos de apariciones globales. Apariciones globales significa que son apariciones para el mundo. Una aparición global, por ejemplo, es Fátima. Era un mensaje dirigido a todo el mundo. Aquí, en este lugar, en la parroquia, la Madre concede gracias especiales a quienes que oran con el corazón, o más bien abren el corazón a Dios a través de la oración y de la intercesión de María, convirtiéndose en apóstoles de María para el mundo. Hemos escogido este tema, el cambio del corazón para el triunfo del corazón inmaculado de María. Porque todo empieza, como decía también Marino, no hemos preparado juntos la meditación, pero el Espíritu es uno, como decía, ante Él. Es claro que todo empieza con el cambio del corazón, el primer paso. Podemos decir, sin temor de ser contradichos, que desde la parroquia de Medjugorje Nuestra Señora llama el mundo a la conversión y a la aceptación de la paz, y lo hace como Madre de la Iglesia. Dice: Padre, ¿por qué está diciendo esto? Porque yo he conocido Medjugorje, hoy son 35 años, ¿no?, de mi primera peregrinación. He visto como esta parroquia de Medjugorje hoy es la parroquia del mundo. Es la parroquia del mundo. C'è un santuario. Es la parroquia más visitada del mundo como número de países, ¿no?, que visitan la parroquia de Medjugorje, no como números de peregrinos. Es claro que en Aparecida, Guadalupe, Lourdes hay muchos más peregrinos, pero como el número de países visitantes, la parroquia de Medjugorje es la primera en el mundo. Y como Madre de la Iglesia y Madre de Dios, por el papel que ella tiene en la historia de la redención, como hemos visto antes. Pues es importante ver, ¿no?, lo que dice la Iglesia sobre María como Madre de la Iglesia. Los mensajes del día 25 de cada mes son siempre dirigidos a la parroquia y por esta al mundo. A través de estos mensajes, la Reina de la Paz acompaña y forma a los apóstoles de la paz, como ha repetido muchas veces. La parroquia y los parroquianos tienen una gran responsabilidad hacia el mundo. Sabemos, por ejemplo, que los 2 primeros secretos estarán dirigidos a la parroquia como admoniciones. Miliana, ha dicho el padre Peter, solo me dijo que los 2 primeros secretos se refieren a la parroquia de Medjugorje y contienen una importante advertencia dirigida a sus fieles. Cuando estos 2 secretos serán revelados, todos sabrán que los videntes han dicho la verdad y tendremos que reconocer las apariciones como auténticas. Añado que
cuando aparecerá el signo en la colina, todos podrán ver el signo y reconocer la confirmación de las apariciones, segundo la nuestra libertad, porque la Madre ha dicho que muchos vendrán el signo, se arrodillarán, pero no creerán. La nuestra libertad, el nuestro libre arbitrio. Llamado de María. Queridos, debemos decir que todos los que llegan a Medjugorje responden a un llamado de Nuestra Señora, a una invitación maternal, llamada a la conversión, a la oración, al ayuno, para acoger el don de la paz y así convertirse en manos de María extendidas para el mundo. La parroquia de Medjugorje, no lo olvidemos, está dedicada a Santiago Apóstol. El mensaje del 26 de junio del 1981 dato a María, que recibe mensaje de Nuestra Señora dirigido a la parroquia, desde el 1984 hasta el 1987, todos los jueves, y desde el 1 de enero del 1987 hasta hoy, 25 de cada mes, nos revela el camino de paz que Nuestra Señora nos ofrece. Todavía quiero agregar que el programa de la tarde se organizó de acuerdo con los mensajes de Nuestra Señora, en particular la adoración eucarística, después de la misa, la veneración de la cruz, el viernes el rosario y la colina de las apariciones el domingo, el Via Crucis todos los viernes. Ciertamente esto había sido preparado muchos antes de que comenzaban las apariciones. La Virgen, mirando la cruz situada en el monte de la cruz, dijo a los videntes: mañana subimos, Dios quiere, la colina, el monte de la cruz. Queridos hijos, incluso la cruz en la montaña era parte del plan de Dios cuando la construiste. Monte Križevac es la montaña más alta de Medjugorje, en la que el 15 de marzo del 1934, en memoria del 1900 aniversario de la muerte de Jesús, los peregrinos, los parroquianos, construyeron una cruz de cemento armado de 8 metros. Grabaron las palabras: a Jesús Redentor de la humanidad, como signo de nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza, en memoria del aniversario de la pasión de Jesús. En los brazos de la cruz se han insertado reliquias de la cruz de Jesús de Jerusalén, recibida para esta ocasión desde Roma. Desde entonces, cada año se celebra una Santa Misa a los pies de esta cruz, el día de la exaltación de la cruz, el primer domingo después de la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Solo con el comienzo de las apariciones de la Gospa se empezó a rezar el Via Crucis. Quiero terminar recordando que en el tiempo de los segredos el mundo entero mirará a la parroquia de Medjugorje, porque desde aquí la vidente Miriana revelará los secretos al mundo. La parroquia será un signo de esperanza y renovación como lo ha sido durante 42 años para todos aquellos que han respondido al llamado de la Reina de la Paz. ¿Por qué es importante hacer esta introducción, esta primera conferencia de introducción? Porque es importante, como decía el Padre Slavko, que entendemos bien que Medjugorje, cuando el Padre Slavko hablaba de la parroquia, de la colina de las apariciones y del monte de la cruz, hablaba como un triángulo, un templo de oración, donde en el centro hay la parroquia. La parroquia significa todos los sacramentos. Hay la colina de las apariciones y hay claramente el monte de la cruz. Hoy hemos subido la colina de las apariciones. Ahora vamos en la parroquia, mañana subimos el monte de la cruz. Así tenemos, ¿no? Claro, un conocimiento más profundo. Entramos en la parroquia de Medjugorje con los montes, la meditación de los mensajes, el Via Crucis y la parroquia. Hoy participamos al rosario, a la Santa Misa y a la adoración eucarística. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la invitación a permanecer en ti para dar mucho fruto.
Gracias porque has elegido esta parroquia de manera especial, entregándola a tu Madre, la Reina de la Paz, que desde este lugar invita el mundo a la paz, a la reconciliación y a la conversión. Gracias por cada corazón que se ha abierto y que ha sabido acogerte y que ha aceptado de ser un signo visible para todas las personas que aquí vienen. Hoy te rogamos, Señor, que hagas de esta parroquia un signo aún más visible del reino de Dios y que ayudes a los parroquianos a ser frutos gozosos y santos de la presencia de Nuestra Señora, la Reina de la Paz. Amén. Gracias.